Bueno, ahora sí estamos en la montaña originariamente conocida como Orjo Inti Jalhata, el poniente del sol. Juan del Valle estuvo andando por estos lugares y lo bautizó con el nombre de Espíritu Santo. Y después de él vinieron otros españoles y en la República la montaña vuelve a ser noticia a partir de 1872. Y hasta llegar a Simón y Patiño. Simón y Patiño, como lo decían, el iluso de la montaña, todo este panorama totalmente trabajado en ruinas, hundimientos, era la propiedad de Simón y Patiño, que comprendía 4 hectáreas. Su primera habitación, digamos, entre comillas, su primer cuartito está allá. Él vivía aquí. Por eso Pastor Sáenz se hacía la burla de él, que decía: ¿qué hará ese tipo, el iluso de la montaña ahí atrás, ese pobre, qué hará? Y también hay una leyenda donde se dice que Simón y Patiño hizo pacto con el diablo. Solo en la montaña, panorama sombrío, desolado, los vientos, montañas y cordilleras. Simón y Patiño estaba en quiebra. Él se escapaba un día de día plata a sus peones. Una historia realmente muy interesante y además de aventura extrema. Fabulosa montaña, milenaria montaña, la bocamina Juan del Valle, otros lo denominan La Salvadora, ahí está. Y todo este lugar totalmente en ruinas, se llamó La Canchamina. Era el lugar donde el mineral salía, concentraban ahí los peones en principio, luego los obreros. Y los días de pago, todo esto era un lugar lleno, donde la gente de Uncillas, de Los Aires, las comunidades, subían para vender productos a los mineros. Campamentos mineros totalmente ya no existen, todo hundidos, como ven el panorama. Hundimientos muy profundos, es como si estuviéramos en otro planeta, o habría pasado un terremoto o un volcán, y hundimientos muy profundos. Y todo este lugar en la actualidad, vacío, ruinas, pasa el tiempo y la era del estaño también acabó en 1985-86. Sin embargo, todavía esta prodigiosa montaña en sus entrañas guarda todavía el estaño, guarda plata, es un complejo, y luego estaremos hablando de cómo viene Juan del Valle a este lugar.
en la Bocamina que dio lugar a la explotación de la era del estaño, cuando Juan del Valle, no precisamente Juan del Valle, sino ya los aymaras fueron explotando estos lugares. Pero para que tengamos mejor información y mayor conocimiento, nos encontramos con el licenciado Raúl Rojas, quien nos acompaña en el sector de Revelando el Pasado. Bueno, estamos en una montaña milenaria, una montaña legendaria, que los originarios le dieron el nombre de Inti Jalhata, Orco Inti Jalhata, macho, ¿no? ¿Y qué significa Inti Jalhata? Significa el poniente del sol, o por donde se esconde el sol, o la entrada del sol, o donde muere el sol, ¿no? Los aymaras vivían atrás y el sol de este lado, entonces decían, se está entrando el sol. Es una montaña legendaria, histórica, milenaria, porque en los años de 1557 a 1557 a 1562, más o menos por esa época, llegó hasta este lugar el español aventurero Juan del Valle, guiado por lugareños, y él trabajó. Aquí había una bocamina pequeña, él hizo trabajar este lugar, y lamentablemente lo que él buscaba era plata, que para la época era muy valioso para España, para Europa, y lamentablemente no encontró el plata, encontró estaño, y el estaño no tuvo valor para esa época colonial. Sin embargo, después de Juan del Valle, él se pierde en el tiempo, abandona, desilusionado, frustrado porque no encontró plata. Exactamente, decepcionado, se pierde en el tiempo su historia de él. Pero resulta que a partir de 1715, 19, 20, ya hay otros españoles que trabajan en este lugar. Y es una mujer aventurera, doña Juana del Carpio, quien reclama derechos de propiedad de esta bocamina que ya se conocía con el nombre de Juan del Valle. Sin embargo, hubo un oponente, Miguel de Burruega, un cateador minero que tenía propiedades por Chayanta, por Colquichaca. Él reclama derechos sobre esta pequeña posesión, hace valer derechos y gana el pleito. Gana y él se queda, hace trabajar unos años, pero entre plata y estaño, casi sin valor. Se pierde todo eso en el tiempo y es a partir de la República de 1872 que Honorato Blanco es el que tiene posesiones en esta bocamina que ya tenía el nombre de Juan del Valle, y él hace trabajar durante 20 años. Todos sus ahorros se lo consume esta pequeña bocamina. Entra en crisis, lo vende. Quiero aclarar, Honorato Blanco es el que le da el nombre de la Salvadora a su propiedad. No es Patiño. No es Patiño. Le da el nombre de la Salvadora y a partir de ahí que ya se conoce como Salvadora, todo este lugar. David Olivares trabaja unos cuantos años, entra en quiebra, no hay el estaño que buscaba y lo vende a Sergio Porto. Él es un empírico minero, tenía Chayanta alguna propiedad. Él lo trabaja intermitentemente, pero esta pequeña bocamina, reitero, redundando la palabra, se lo consume sus ahorros de él. Y casualmente cuando está en Oruro, en la casa rescatadora de minerales, la casa Frick de un alemán, ahí trabajaba Simón y Patiño, hacen amistad y le dice que no sé qué voy a hacer, la mina no da, no hay boya, y Patiño le ofrece entrar en una sociedad. Entran en una sociedad con Simón y Patiño y trabajan unos 3 años. Eso ya es 1894, 95. Los dos trabajan, Patiño está en Oruro enviando materiales de trabajo, recibiendo la vasilla del estaño que iba. Entran en quiebra y Sergio Porto decide vender su parte a Simón y Patiño. Le dice, yo no puedo más, no tengo dinero, y ¿qué tal si te lo vendo? Entonces Patiño dice, bueno, pero ¿y mis deudas? Dice Sergio Porto, ¿y mis deudas? Y Patiño dice, deuda y todo, yo los asumo. Bueno,
1897 Simón y Patiño se hace dueño de esta bocamina desde la época pre-incaica, colonial republicana, y tiene una posesión de 4 hectáreas. 4 hectáreas, él empieza a trabajar. Llegamos al siglo XX, 1901, 1902, a estas horas más o menos, sus trabajadores, Capataz Menéndez, salen de la bocamina asustados con pedazos de mineral. Ni ellos tampoco conocen si es estaño o es plata. Salen y le dicen: don Simón, hemos encontrado esto. Y tampoco Simón y Patiño conocía el estaño. Dice: pero vámonos a Huanuni. Ahí había un laboratorio. Hacen analizar en Huanuni al día siguiente los resultados. Le dicen: don Simón, felicidades. Esto es estaño puro, 58% de ley. Usted no necesita concentrar, moler y vender. Ahí ese descubrimiento fabuloso de la beta de estaño da el inicio, da el origen de la era del estaño y el origen del movimiento obrero. Comienza la migración porque la noticia fue un boom a nivel nacional, a nivel internacional, un boom. Y justamente por esas fechas, Colquechaca, las famosas minas de Aullagas, entran en que, bueno, la plata ya no tenía valor, la plata ya estaba de bajada y el estaño de subida se descubre. Entonces, la mayoría de los primeros obreros, palliris y chivatos, vienen de Colquechaca. Se vienen por Uncía, los primeros obreros son de Colquechaca. Después Patiño ya va adquiriendo propiedades mineras, ya era un pequeño industrial, hasta 1924, donde se convierte ya el dueño total de todas estas montañas de atrás. Por el sector norte trabajaba la compañía chilena, pero más antes Pastor Saiz, y más antes de él Rufina Martínez. Por abajo la mina azul, la mina blanca, y todo Patiño empezó a comprar. Y es este espacio donde Patiño llegó a habitar por primera vez aquí en el norte de Potosí, y sobre todo al lado de la Salvadora. Sí, bueno, todo este lugar, estamos apreciando, está totalmente en ruinas. Simón y Patiño, su primera habitación, no sé cómo llamado, cuarto, casa, estuvo en este lugar. Él se vino a 200 metros de la bocamina principal, su vivienda, y él estaba solo, ¿no? Los campamentos mineros estaban un poco más abajo, no existe, está hundido, y él solo en la cumbre. Y un día de esos se aparece su mujer, Albina Rodríguez, montado en mula, y Patiño, sorprendido y casi llorando, le dice: ¿qué has venido? ¿Por qué has venido? ¿Qué has hecho? Y le dice: vine a acompañarte, Simón, en estas cumbres. Y le dice: hiciste como la reina de España, empeñaste tus joyas, tus aretes, tus alhajas, todo para venirte a vivir conmigo, y algún día te construiré un palacio. Eso es real, esa historia. Y entonces marido y mujer viven con dos hijos, dos retoños pequeños, en este lugar inhóspito, totalmente casi a 5.000 metros de altura estamos. Entonces Patiño vivió primero aquí, antes de Miraflores. Vivió aquí. Cuando ya empezó la boya del estaño, por este lugar había una casa linda, de pura piedra. Esa era ya la casa grande de Patiño. Estos lugares, como vemos, ya eran una especie de oficinas contables, depósitos de minerales. Por adelante estaba la canchamina. Para que el público se ubique, estamos en realidad a la espalda de Socavón Patiño. Sí. Al norte estamos, detrás de aquella cumbre, está Yayagua, Cancañiri. Estaríamos al este. Al este está Uncía, Miraflores, Socavón Patiño, todo al este, ¿no? Y bueno, allá al sur ya está la cordillera de los Azanaques, que también es mineralizada, toda esa cordillera. Lo más increíble es que
como una mina, una pequeña minita en plena cumbre. Patiño sabía que su beta se iba a agotar pronto, y así va donde no hay para subir. Y por abajo sus vecinos de Simón y Patiño, al otro lado estaba Minchín, habían otros empresarios. La estañífera también Sí, estaba a ese lado. Al otro lado estaba en primera instancia Pastor Sáenz y luego la compañía estañífera Yayagua, de propiedad de chilenos. Eran sus vecinos, que es como si estuviera asfixiando a Patiño. Claro, él estaba en el cuello de la botella. Correcto, en el cuello de la botella, y él no podía dónde más. Hubo enfrentamientos con obreros de la compañía chilena y con obreros de Patiño, inclusive hasta se balearon dentro de la mina, se dinamitaron todo. Pero Simón y Patiño fue un hombre muy inteligente, muy astuto, estratega, todo. Y cómo empieza a comprar ya algunas propiedades. Y la jugada más importante que hizo Patiño después de comprar Waters, compró Guanuni, compró otras minas, la jugada más inteligente, digamos, y ahí se dice que Patiño fue el primer nacionalista realmente, porque compró acciones de la compañía chilena sin que se den cuenta ellos. Y resulta que en 1924 en Santiago de Chile hay una reunión de accionistas y ahí aparece Patiño con su hijo Antenor, sus asesores, y los chilenos se preguntan, ¿pero qué hace Simón y Patiño? Y ahí anuncian, dice, Simón y Patiño es el mayor accionista de la compañía chilena, de la compañía estañífera Yayagua, de propiedad de chilenos. Y un boliviano emocionado dice, ¡viva Bolivia en Chile! Y ahí Patiño se hizo dueño total de toda esta montaña. Se hizo dueño total del siglo XX, Catavi, el tranque, todo se hizo dueño total. Y desde ahí Patiño se convirtió en el hombre más rico del mundo, el cuarto millonario más rico en un país pobre, hasta el 52. Hasta el 52. Patiño ya no vivió hasta el 52, él murió en el 47, a 80 y tantos años, y ya no vio la nacionalización de las minas. Sin embargo, Patiño fue el hombre que rescató de los chilenos toda esa riqueza que está en Yayagua. Eso es lo que hay que valorar de él. Pero después, Patiño hizo masacrar también mineros, hizo masacrar en Catavi, en Uncía. Bueno, fue obra, digamos, de la compañía chilena de Emilio Díaz, pero Patiño, hay sus gerentes, todo. Entonces, esa es la otra parte de la historia. Esa es la historia que tiene que ver con el movimiento obrero. Claro. A ver, en este lugar trabajaban, mineros, ¿no? Trabajaban palliris, en situaciones realmente deplorables. No había seguridad industrial, no se conocían los implementos de trabajo como hoy vemos, las botas, el guardatojo, las lámparas. En esas épocas no, era muy diferente. Inclusive niños llamados chivatos eran los que trabajaban en este sector que era la canchamina de Patiño. Ha sido terrible la explotación. Sin embargo, esta historia casi no se ha contado desde este lugar. Ningún historiador que ha escrito la vida de Patiño, la vida de la era del estaño, ninguno ha pisado estos lugares. Eso es lo más interesante de este trabajo, ninguno. Entonces, vale la pena, ¿no?, estar aquí, imaginarse cómo fueron los primeros tiempos de la minería, cómo trabajaban la gente. Hoy estamos todavía con un clima muy tranquilo, pero imagínense ustedes trabajar en invierno, en estas alturas, la nieve, porque había bastante nieve por eso, en esos años, la nieve, el viento, la lluvia, todo, y así trabajaban en este lugar. Cada 15 días era el pago, cada 15 días, y venían la gente de Uncía, subían los comerciantes, vendían por este lugar y había fiesta. La fiesta de Exaltación, por ejemplo. Esa historia nadie la conoce, todos dicen que Cancanini, no, su origen está en este lugar. La historia del Señor de Exaltación nace aquí, bueno, al margen de los otros lugares de Chayapata, Panacachi y todo. Simón y Patiño veía que sus obreros se iban a esos lugares cuando era el día de Exaltación. Entonces, a petición de su esposa Albina,
hizo construir una capilla muy hermosa realmente, esa capilla con estas piedras, vemos aquí las ruinas, molduras, todo, una capilla muy hermosa, e hizo traer al Señor de Exaltación de España, vino en un barco el Señor de Exaltación, estaba ahí en la capilla, y este lugar a partir de 1924 entra en decadencia, uno, porque la mina ya no tenía el estaño, ya en decadencia, y Patiño, como se hizo dueño, entonces la gerencia de Catavi, de Miraflores, se lo llevó a Catavi la gerencia, entonces total abandono, pocos aquí trabajaban, y es la misma compañía de Patiño, la Patiño Mines, que fue desmantelando este lugar, ¿no? Entonces los trabajadores de la maestranza de Cancañiri, esos trabajadores, al enterarse de que Uncía quería llevárselo al Señor de Exaltación, se enteran ellos, ¿no?, por otros trabajadores, y deciden subir ellos. Vienen, encuentran con candado, lo hacen volar con dinamita, el candado, y se lo llevan cargando al Señor de Exaltación. Llegando a Cancañiri, hicieron construir una capilla pequeña donde estuvo la cancha de básquet, y ahí estuvo el Señor, pero la fiesta no era como hoy, así grande. Seguramente estos trabajadores eran los que pasaban la fiesta entre ellos, algo pequeño, pero después, el 86, viene la famosa relocalización, se van vaciando los centros mineros, especialmente siglo XX, Catavi, Socavón, Patiño, Miraflores, el tranque, todo, y Cancañiri queda abandonada, vienen las lluvias, la capilla se lo lleva, y ya vecinos, ya no trabajadores, vecinos de Cancañiri, que siempre hay vecinos que quieren a su tierra, ellas rescatan al Señor de Exaltación y lo llevan donde estaba la panadería. Ahí lo acondicionan, digamos, una especie de capillita, lo instalan, ahí está el Señor actualmente, y la fiesta tampoco era tan importante, pero poco a poco creció. Y ahora es una fiesta grande que tenemos en Cancañiri. Muy bien. Muchas gracias, querido público. Aquí, desde el Orco Inti Halhata, el origen de la era del estaño, para todos ustedes. Gracias.